Isaías capítulo 41, pero antes de que lo leamos, hoy quiero hablarles de algo que empieza a suceder en el libro de Isaías y que es bastante interesante. Acuérdense que venimos hablando sobre lo que es ser un pueblo justo, lo que es la justicia y la rectitud. Dios espera que seamos pueblo recto y justo, y les he estado hablando, y me disculpa que sea tan reiterativa, pero necesito hacer repetición de lo que vengo diciendo. He estado hablando de que cuando Dios vio que su pueblo Israel no era justo, le permitió pasar por unas batallas muy difíciles, les permitió vivir unos ataques muy fuertes y los procesó de una manera muy fuerte. Pero a partir del capítulo 40, les he estado diciendo, Dios empieza a hacer un cambio en la forma en que va llevando el libro, y el cambio que empieza a hacer es que Dios empieza a decir: ya han sufrido mucha madera, ya les he dado muy duro, ya los he tratado muy fuerte, ya han pasado procesos muy difíciles, ahora voy a empezar a restaurarlos. Y dentro de ese proceso de restauración, lo primero que les he mencionado es que es muy importante que usted y yo entendamos que somos hierba. No somos grandes, no somos fuertes, no somos poderosos, simplemente somos hierba, que es frágil, que se muere fácilmente, somos muy débiles. Pero en segundo lugar, estuve hablándoles de que en ese proceso de vivir, en medio de vivir esos procesos tan duros, es muy importante que usted y yo no olvidemos que el Señor es nuestro pastor, que Él cuida de nosotros, que Él no nos va a soltar, que Él va a estar allí velando, y que aunque a veces nosotros pensemos en medio de esas crisis difíciles que pasamos que Él no nos está escuchando, que Él no está pendiente de nuestra situación, Él está muy atento a nuestra situación. Lo que pasa es que si Él saliera en defensa, como a veces no somos justos, entonces también tendría que seguirnos castigando. Entonces por eso a veces más bien se queda quietecito, guarda silencio para no tener que reprendernos, pero que en medio de esos procesos que estamos atravesando, Él nos quiere dar nuevas fuerzas. Eso fue lo que estuve predicando en la última ocasión. ¿Por qué tuve que hacer ese resumen? Porque hoy voy a hablar de que Dios le cambia el nombre a su pueblo. Voy a leer Isaías capítulo 41, versículo 8 al 10, y dice así: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y desde sus lugares más remotos te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y el nombre que le pone Dios a su pueblo a partir de Isaías 41 es siervo. El proceso que el pueblo de Dios ha vivido en la mano de Dios es tan tremendo, que el carácter del pueblo cambia. Y en ese carácter de pueblo, en ese carácter nuevo que ese pueblo adquiere, ahora ya no tiene un carácter injusto, ya no tiene un carácter rebelde, no. Tiene un carácter que ha sido tan molido que ahora Dios le llama siervo. ¿Y a quiénes llama siervo? A los que se han dejado procesar, a los que se han dejado trabajar. Y yo tengo que decir algo: cada uno de los que están aquí hoy, por más batallas espirituales que han tenido, el que estén aquí sentados hoy, lo que está diciendo es que se están dejando procesar. Porque si siguen buscando de Dios, si vuelven a buscarlo, es porque se están dejando procesar. Y aunque a veces han decaído, y aunque a veces han retrocedido, y aunque a veces se han cansado, vuelven y se levantan porque sienten que Jesús es el camino y se están dejando procesar. Entonces es muy importante que usted entienda eso. ¿Por qué? Porque llega un momento en que Dios le empieza a decir a usted: siervo. Ahora, ¿qué significa la palabra siervo?
Y es que es un título bastante fuerte. ¿Por qué es un título bastante fuerte? Porque la palabra siervo ahí es Ebed. Y es el término más bajo de los esclavos. Es decir, es el esclavo de los esclavos. Y cuando Dios viene y nos pasa por moliendas y trabaja nuestro carácter, usted y yo empezamos a bajar tanto que adquirimos un corazón de esclavos. Ese es el deseo que tiene Dios, que adquiramos un corazón de esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo hace solamente lo que le dice su amo. Y ese es el propósito de Dios con tu vida y con mi vida, que tú y yo lleguemos a un punto en que hagamos solamente lo que nos diga Dios, y que la palabra de cualquier otro, incluyendo la mía, ya no tenga validez, porque pesa más la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Entonces Él los llama esclavos o los llama siervos porque aprendieron a sujetarse a la voluntad de Dios y a seguir las órdenes de Dios, y entonces por eso es un término que es muy usado para los líderes de la Biblia. Moisés tenía el título de siervo, Pablo se autodenomina siervo, y usted encuentra muchas veces que a muchas personas de la Biblia se les llama siervos Ebed, siervos esclavos, personas que están sujetas a la voluntad de su amo. Ese es el nuevo nombre que Dios le empieza a poner al pueblo de Israel. Y si usted empieza a leer el capítulo 41, le animo a que lo haga, el capítulo 41 en adelante, como hasta el capítulo 45, usted va a notar que todo el tiempo Dios le está llamando a su pueblo siervo, siervo, mi siervo, mi siervo, mi siervo, mi siervo, porque ahora Él los ve como unos siervos, ¿ok? Y entonces, teniendo en cuenta eso, yo quiero que hablemos un poquito respecto a ese siervo, ¿cierto? ¿Cómo es que yo me vuelvo un siervo? ¿Cómo es que el pueblo de Dios empezó a volver un siervo? Y hay una cosa muy importante, dice ahí en el versículo 8, tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Viene Dios y le recuerda a Israel de dónde lo sacó. Le recuerda que un día lo escogió cuando solamente se llamaba Jacob. Y yo le quiero recordar un poquito qué significa la palabra Jacob. La palabra Jacob significa usurpador. La palabra Jacob significa el que ocupa el lugar de otro. Jacob todo el tiempo estaba tratando de ocupar el lugar de su hermano. Jacob todo el tiempo estaba tratando de tener la bendición. Jacob todo el tiempo estaba tratando de tener un lugar de importancia en la vida. Y Dios ya se lo había dado. Pero cuando Dios llega a su vida, él todavía no lo sabe. Él todavía no lo entiende. Él todavía está perdido en el mundo. Y Dios lo escoge. Y yo quiero que usted empiece a aplicar esta predicación a usted. Porque si Dios a usted le va a poner un título de siervo, entonces usted tiene que mirar qué es lo que Dios ha procesado en su vida. Y en ese proceso lo primero que el Señor le dice a usted es: ¿de dónde te saqué? Yo te cambié tu nombre. Tú tenías un nombre diferente en tu vida. Tú tenías una chapa diferente en tu vida. Tú habías sido sellado con una estampa diferente en tu vida, con una marca diferente en tu vida. Pero ahí, cuando tú tenías ese sello, cuando tú tenías esa estampa, yo te escogí. Y eres descendiente de Abraham, mi amigo. ¿Por qué te escogí, Jacob? Porque tú vienes de un linaje que yo amé, que es Abraham. Y mire, posiblemente nosotros tengamos alguna raíz espiritual que viene de la raíz de Abraham, que viene de la raíz de Seth, que Dios dijo: es que él también hace parte de mi grupo, usted también hace parte de mi club, yo lo escogí, no importa el nombre que hayas tenido, no importa la chapa que te hayan puesto, yo te escogí. Pero luego viene y le dice, él arranca diciéndole: pero tú, siervo mío, Israel. Porque cuando usted y yo nos dejamos procesar por Dios, cuando usted y yo nos dejamos formar por Dios, entonces Dios va formando por fin el carácter de nosotros, de un carácter de siervo. Por eso es a Israel al que llama siervo, no a Jacob. Porque Jacob no ha sido procesado. Israel es el hombre procesado que Dios rescató como Jacob. Entonces lo primero que yo tengo que entender es que, y es algo que me impactaba mucho estudiando este texto, es que todo creyente tiene que ser procesado. Todo
creyente tiene que ser procesado. Porque llegamos como Jacob, pero tenemos que ser transformados. Y para ser transformados tenemos que ser procesados. Y por esa razón es que el versículo 9 habla de ese proceso. Dice, tú a quien tomé de los confines de la tierra. Y usted podría pensar, claro, le está hablando a Abraham. Le está hablando a Jacob. No. Cuando ahí dice, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos, te llamé y te dije mi siervo, en el momento en que lo está llamando de esos lugares, ya no le está poniendo el nombre de Jacob, escogido. Le está poniendo el nombre de Israel, siervo. Entonces, ¿a qué momento se está refiriendo? ¿En qué momento es que lo está llamando? Y mire, si usted va un momentico a Isaías capítulo 11, versículo 1. Nos habla de ese momento. Perdón, 11:11. Dice, entonces acontecerá, y vea qué hermosa esta palabra, en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elán, de Sinar y de Amad. Recobrará Dios a su pueblo por segunda vez. ¿Y sabe qué entendí yo? Que nosotros, todos los cristianos, somos rescatados 2 veces. La primera vez es cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y Él nos rescata de Egipto, de la esclavitud del pecado. Pero la segunda vez es cuando usted empieza a vivir el procesamiento de Dios y muchas veces usted vuelve atrás en el evangelio y el Señor vuelve y lo busca y el Señor vuelve y lo llama, porque Él te metió en ese proceso que te dispersó, porque Él te metió en ese proceso que te llevó a alejarte de Dios, porque no aguantaste el batacazo, pero tú eres de Dios y tú tienes que volver a Dios. Y entonces por eso es que viene y dice ese versículo, me encanta, ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez. Es que lo que es de Dios es de Dios. Es que lo que Él compró con su sangre es de Él. Es que lo que Él redimió, Él redimió. Y yo sé que muchas veces usted en su cristianismo pasa crisis de identidad. Que usted muchas veces en su cristianismo usted dice, yo no soy capaz más, yo ya no quiero seguir ese camino. Pero Dios dice, es que usted es mío. Y todo lo que te está pasando aún hace parte de ese proceso. Pero tú tienes que volver a mí. Y entonces por eso es que dice ahí, en ese versículo 40, en ese capítulo 41, versículo 9, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te estoy llamando. Te estoy llamando. Y hoy aquí hay personas que hace mucho tiempo conocen del evangelio y que Dios las está volviendo a llamar. Te estoy llamando. Es que te estoy trayendo. Es que te estoy diciendo que te estoy procesando. Pero tú eres mi siervo, a quien yo escogí. Y entonces dice, inclusive, si usted se va un poquito más adelante, Isaías 43, versículo 5, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, del occidente te reuniré, diré al norte entrégalos y al sur no los retengas. Mire, Dios empieza a cobrarle al mundo su gente. Dios empieza a cobrarle a Satanás su gente, a decirle, me los devuelve, es que ellos son míos. Usted no tiene por qué quedarse con ellos, ellos son míos. Yo los compré. Y aunque en su caminar espiritual hayan batallado y caigan, ellos son míos. Ellos se tienen que volver a levantar. Ese es el siervo. Esa es la persona a la que Dios está llamando siervo. Personas que han sido procesadas o que han permanecido dentro de la iglesia o que se han apartado, pero que no se han soltado. Dios no las ha soltado de su proceso.
Y que entonces Él vuelve y les dice, como dice ahí el versículo 9, te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Y entonces viene y le dice algo bien bonito. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo vivimos los procesos de Dios, y en esos procesos de Dios metemos la pata, y en esos procesos de Dios nos contaminamos con un montón de inmundicias, y en esos procesos de Dios hacemos cosas que a Dios no le agradan. Si Dios te llama, ¿tú qué piensas? ¿Con qué cara? Señor, yo me enfrié espiritualmente. Señor, yo me enojé contigo porque me estaban pasando todos esos problemas. ¿Por qué si yo te estaba buscando? ¿Por qué me tenían que pasar todas esas situaciones difíciles? ¿Por qué si yo estaba yendo a la iglesia, antes la vida se me volvió más complicada? Y me enojé contigo. Y me endurecí. Y no quise volver a orar. Y no quise volver a buscarte. Y no quise volver a seguir teniendo la fe que tenía. Pero algo me llama. Y no te puedo abandonar. Algo me llama. Pero si voy, ¿qué hago? Si vuelvo a orar, ¿qué hago? ¿Cómo se siente mi corazón? Y entonces el Señor viene y dice, yo te he escogido y no te he rechazado. Yo te he escogido y no te he rechazado. Mire, está diciendo, yo no te puedo desechar. Yo no te puedo desestimar. No, es que soy yo el que te estoy procesando. Yo no te tiro, yo te trabajo, porque yo soy alfarero. Yo no te tiro, yo te moldeo. Y eso lo vamos a hablar ahorita. Yo te moldeo, pero yo nunca te tiro. Yo te escogí y no te rechacé. Y en los procesos que usted viva espiritualmente, y en las circunstancias que usted pase, y en las situaciones que usted atraviese, grábese en su mente que no lo rechaza. Dios no te rechaza. Y entonces sigue diciendo en el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. ¿En qué tiempo está conjugado ese verbo? Presente. Gracias, profe. Presente continuo. Ah, mi amor, fuiste tú. Presente continuo. ¿Y sabe por qué es importante ese dato? Porque ¿cómo le parece a usted que el hebreo no maneja presente? El hebreo maneja pasado y presente continuo. O sea, un presente que está siempre presente. Cuando un verbo está conjugado en presente, en hebreo, es un presente continuo. Yo estoy contigo hoy, yo estoy contigo mañana, yo estoy contigo dentro de un mes, yo estoy contigo dentro de un año, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Mire, el Señor le empieza a decir a su siervo, yo te estuve y te he estado procesando, pero yo estoy contigo. Yo no te he soltado, yo jamás te he dejado. Porque cuando usted y yo vivimos los procesos y cuando hacemos las pataletas y nos rebelamos, lo que pensamos entonces es que Dios ya no está. Y Él le dice, no temas, yo estoy contigo. No te desalientes. Mire, la primera razón por la que usted no tiene que tener temor en los procesos que usted viva en Dios es porque Dios está con usted. Pero lo segundo que usted tiene que aprender es a no desalentarse. Porque cuando usted y yo empezamos procesos difíciles, usted y yo nos quedamos a veces tan pasmados. ¿Qué hago en este problema? ¿Qué hago en esta situación? ¿Yo cómo voy a salir de esto? Pero ¿sabe qué dice el Señor? Cuando usted se queda pasmado, no te desalientes. Yo soy tu Dios. No tienes que tener temor porque yo estoy contigo. Y no te puedes desalentar porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Mire, iglesia, Él no es el Dios de Angie. Porque es que a veces pensamos eso. Es que Él es el Dios de los pastores.
Si uno ve que los respalda. No es que el Dios, Él es el Dios de tal líder, es que uno ve como pero mío. Sí, el Señor le está diciendo, no se desaliente, siervo, yo soy tu Dios. Tuyo, el Dios de Sergio, el Dios de Julieta, yo soy el Dios de Jorge, soy el Dios tuyo. Y en tercer lugar viene y le dice, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Pases lo que tú pases, siervo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener y yo te voy a fortalecer con la diestra de mi justicia. Y luego viene y le dice de nuevo en el versículo 13, porque yo soy el Señor tu Dios. Mire que le repite, yo quiero que usted piense por un momento, ¿por qué será que el Señor tenía que repetirle tanto a su pueblo eso? ¿Por qué tenía que repetirle tanto eso? Porque estaban en la inmunda, porque estaban llevados, porque estaban pasando situaciones re difíciles. Y cuando uno está en situaciones re difíciles, uno siente que está solo. Pero el Señor necesitaba que su pueblo entendiera que aunque estaba siendo procesado, porque había cosas de ellos que a Dios no le gustaban y se tenían que ir, ellos tenían que soltar esas cosas, Él los iba a fortalecer, Él los iba a sostener, Él los iba a ayudar. Iglesia, es muy importante que usted y yo entendamos esto, porque es muy importante que tú mantengas tu fe firme aunque pases por cualquier situación. Es muy importante que tú no dudes que el amor de tu papá está contigo en medio de cualquier situación que pases. Que tú puedas dudar, que tú puedas pensar que él se enoja. Sí, tú puedes pensar que se enoja porque le sacamos la piedra. Pero que él te suelta, que te rechaza, no, eso él no lo hace. Y es muy necesario que tú lo entiendas en los procesos que estés pasando. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito y por ese propósito es que te llega a llamar en un momento dado siervo. ¿Y sabes cuál es el propósito? Mira, ahí lo dice. Versículo 14. No temas, gusano de Jacob. Bueno, antes de leer eso, me encanta como dice el versículo 11. Ciertamente los que se enojan contra ti serán avergonzados, y humillados los que luchen contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen la guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu diestra y que te dice, no temas, yo te ayudaré. Y luego viene y nos dice el versículo 14, no temas, gusano de Jacob. Ustedes, hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor, es el Santo de Israel. Te he convertido en trillo nuevo, cortante y de doble filo. ¿Sabe cuál es el propósito del Señor en este proceso que le está pasando a usted? Pasarlo de un gusano a un trillo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo hace uno para convertir un gusano en un trillo? ¿Sabe algo? Eso no es posible. Eso no es posible. Humanamente, eso no es posible. Pero la forma en que Dios trabaja en tu vida y la forma y las circunstancias que te lleva a vivir y las personas que te pone a que te rodeen y lo que permite que seas oprimido muchas veces, va a lograr lo imposible. Te va a volver de un gusano a un trillo. Yo no sé si usted experimentó cuando estaba chiquito, pero yo cuando estaba chiquito cogía las babosas y les echaba sal encima. Había aquí varios se rieron, o sea que hacían la misma maldad con la babosa. Pobrecita la babosa. Un gusano es tan frágil,
Un gusano es tan débil, un trillo es tan fuerte. Tiene unos dientes metálicos que pueden arrasar con cosas, cortantes. Y el Señor dice, yo te voy a convertir de un gusano a un trillo. Y en esta parte muchas veces diríamos, amén. Pero cuando vemos los procesos por los que Dios nos pasa, decimos, ay Dios mío, no, qué miedo, ¿y cómo vamos a hacer eso? Porque son duros. Pero Él tiene un propósito. Y tú tienes que cambiar la perspectiva de cómo estás viendo tus procesos y cómo estás viendo las cosas que te están pasando. Porque el propósito es convertirte en un trillo. Mire, es bajo presión que sale el mejor rendimiento de las personas. Es bajo entrenamiento que se consiguen los mejores resultados. Nosotros tenemos que aprender que la vida espiritual es un entrenamiento y que nosotros tenemos que aprovecharlo para crecer. Entonces lo primero que quería compartirles hoy es que precisamente ¿cómo hizo Dios para convertir a su pueblo en siervo? Cuando era un Jacob, lo escogió, no lo rechazó, lo apoyó, pero lo procesó. Para que un momento dado ese gusano se convirtiera en un trillo. Sin embargo, ¿sabe cuál es el problema? Vayamos un momentico al capítulo 42. Y vamos al versículo 18. Y miremos ahora cómo le vuelve Dios a hablar al siervo. Mire lo que les dice en el capítulo 42, versículo 18. Sordos, oigan, ciegos, miren y vean. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿O tan sordo como el mensajero a quien envío? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo? ¿O tan ciego como el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. ¿Qué es lo que le pasa a usted y a mí en medio de sumergirnos y dejarnos envolver por los procesos que Dios hace? Nos volvemos ciegos, sordomudos. Usted vive los procesos de Dios y lo único que hace es chillar como un pollo, como dice mi esposo. Usted vive los procesos de Dios y lo único que hace es renegar. Usted vive los procesos de Dios y lo único que hace es deprimirse. Usted vive los procesos de Dios y lo único que hace es menguar espiritualmente. Usted vive los procesos de Dios y lo único que hace es quejarse. Usted vive los procesos de Dios y lo único que hace es enojarse contra Dios. Usted vive los procesos de Dios y lo único que hace es quejarse de sus crisis de autoestima. Usted vive los procesos de Dios y lo único que hace es decir, es que a mí Dios no me escucha como escucha a fulano. Y en ese proceso, usted se vuelve ciego, sordo, mudo. Yo quiero que vaya un momentico a Isaías 29, 18. En aquel día, los sordos oirán. ¿En cuál día? Cuando Dios empieza a tratarlos duro. Las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas, los ojos de los ciegos verán. Precisamente, usted y yo somos un gusano que Dios quiere convertir en un trillo. Somos un Jacob que Dios quiere convertir en un Israel. Pero usted y yo tenemos una mente tan lejana a Dios, una mentalidad tan distante de Dios, una mentalidad y una perspectiva tan diferente a la de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos están muy lejos de los de ustedes. Nosotros no entendemos la manera en que Dios piensa, nosotros no tenemos un entendimiento espiritual desarrollado. Y entonces por esa razón Dios hace muchas cosas y la forma en que Dios trabaja no la entendemos.
Y las cosas que Él permite que vengan sobre nuestra vida, no las entendemos. Porque nuestra mente está cauterizada. Pero el Señor dice, yo veo y entiendo y me doy cuenta que mis siervos son ciegos y son sordos. ¿Y sabe algo que introduce ahí en el texto bíblico? En el versículo 19 dice, ¿quién es ciego como mi siervo o tan sordo como el mensajero a quien envío? ¿Y sabe por qué? Porque Él empieza a ponerle otro nombre al siervo, y es que ahora le llama mensajero. Pero si el mensajero no entiende lo que el amo está haciendo o le está diciendo, ¿cuál mensaje lleva? Si usted y yo como cristianos no entendemos la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas, las cosas que hace y que las circunstancias de nuestra vida no están fuera del conocimiento ni del control de Dios, ¿qué tipo de mensaje llevamos a los que no conocen de Dios? Un mensaje distorsionado, de una imagen de un Dios distorsionado. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios para su pueblo? ¿Qué es lo que el Señor quiere que el pueblo empiece a hacer? Mire lo que está diciendo. Tú has visto muchas cosas, dice el versículo 20, pero no las observas. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Empieza a cambiar tu discernimiento. Empieza a cambiar la manera en que ves tus situaciones. Empieza a cambiar la manera en que ves tu vida. Empieza a cambiar la manera en que estás viendo tus circunstancias. Mire, presta atención. En el versículo 20 dice, por favor, observa. ¿Y sabe qué significa la palabra observar ahí? Custodia, protege lo que yo te hablo. Mire, muchas veces en un devocional, en una predicación, en internet, en una predicación en la iglesia, Dios a usted le está diciendo para qué está haciendo lo que está haciendo. Y a usted, por aquí le entra y por aquí le sale, y usted ni atisba. Usted ni atisba. Y el Señor le está diciendo, retenga lo que yo le hablo, para que cuando le pasen las cosas, usted las entienda. Para eso es que venimos al culto. Para eso es que escuchamos una predicación. Para eso hacemos devocional todos los días. Para que usted escuche lo que yo le voy advirtiendo que va a pasar. Y usted lo guarde. Para que cuando le pase, usted no se angustie, sino que pueda saber que yo estoy trabajando. Observe más. Preste más atención, ponga más cuidado. Versículo 21, el Señor se agradó por causa de justicia en hacer la ley grande y gloriosa, pero este pueblo es un pueblo saqueado y despojado, y empieza a explicarle lo que les está pasando. Todos están atrapados en cuevas, escondidos en prisiones, se han convertido en presa sin que nadie los libre, y en despojo sin que nadie diga devuélvelos. ¿Quién de ustedes prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención y escuchará en el futuro? ¿Quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? Él les está diciendo, lo que les está pasando, yo se los mandé. Están llevados, yo los puse ahí. Observe, entiéndame, no sea ciego, no sea sordo. Analice, guarde mi palabra. Pase por los procesos de mi mano. Aprenda a prestar atención. Porque mire, iglesia, si nosotros no aprendemos a prestar atención en la manera en que el Señor quiere que prestemos atención, los procesos de Dios en nuestra vida se vuelven, 1, muy difíciles, 2, improductivos. Porque usted pasa mucho tiempo en el mismo círculo vicioso sin crecer. Pero si usted aprende a mirar, a tomarse de la mano de Dios en los procesos, usted aprende a salir de ellos rápidamente. Porque pasa la prueba, ya entendí, sigamos con el otro. Pero para eso tenemos que dejar de ser ciegos y sordos. Tenemos que aprender a vigilar más, no lo que nos pasa, no.
lo que Dios nos habla en medio de lo que nos pasa. Vigilar más la palabra que Dios nos entrega en medio de las situaciones. Y por eso es que usted y yo no nos podemos despegar de buscar la iglesia, de buscar orar, de buscarle la palabra, porque eso es lo que nos va a dar luz en medio de la oscuridad. Entonces estos siervos eran malos mensajeros porque no oían y porque no entendían lo que les estaba pasando. Pero ahora yo quiero que usted vaya al capítulo 43, porque ahora Dios le pone otro nombre a su siervo. ¿Y ahora qué nombre le pone? Versículo 43. Mas ahora dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y antes de que hablemos de ese nuevo nombre que le pone Dios a su pueblo, yo quiero entrar en una palabra que les mencioné ahorita al principio de la predicación y que me encanta. Mas ahora sí dice el Señor tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. Ese proceso que Dios hace en nuestras vidas, Él lo llama formación. Mire, y esa formación, yo prediqué hace mucho tiempo este capítulo 43. Yo recordaba esa predicación. No sé si de pronto alguien acá estuvo en esa predicación y la recordará, pero yo traje una plastilina, la moldeé y luego le metí un molde así y saqué un muñequito. Porque la palabra formar significa eso, embutir en un molde. Y mire, es muy teso lo que yo le voy a explicar. Es muy teso, se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Supongamos que Dios dijo, yo quiero que Silvia sea celular, pero Silvia tiene forma de butaca. Y entonces Dios empieza a trabajar con Silvia, porque le tiene que caber en este molde. ¿Usted se imagina lo que es pasar una butaca a una forma de un celular? ¡Qué camello! ¿Cierto? Lo primero que tengo que hacer es derretir esa butaca si es de plástico. Y si es de madera. Empezar a mochar. Y empieza el Señor a meterlo aquí, pero es que no me cabe, hay que cortarle otro pedazo. Silvia feliz que le estés mochando pedazos, ¿sí o no? Ella feliz, córteme otro pedazo, Señor, deme duro. No, Dios tiene un molde para tu vida. Dios estableció un propósito, Dios tiene un diseño para tu funcionalidad, para lo que te escogió. Y tú tienes que caber en ese molde. Y Él te va a moldear y te va a moldear hasta que entres en ese molde. Y llegue un momento en que Dios te mire y diga, ¡oh! ¡Wow! Ve, a ver, ¡por Dios! ¡Funcionó! Eso es lo que Dios hace con su siervo. Lo moldea y lo moldea y lo moldea. Pero vuelve y le dice, versículo 1, no temas, porque yo te redimí, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando tú dejaste que Dios te moldeara, dejaste que Dios te trabajara, Él te puede llamar mío. Ahora sí eres mío. Ahora sí te dejaste manejar por mí. Ahora sí permitiste que yo hiciera contigo lo que yo quería hacer. Y miren las palabras tan bonitas que empieza a decirles el Señor. Cuando pases por las aguas, estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Versículo 4, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Versículo 5, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando usted y yo por fin nos dejamos modelar de las manos de Dios, el Señor dice, ya te puedo cuidar en todo lugar.
¿Sabe usted por qué Dios a veces no nos puede cuidar en todo lugar? Por nuestra rebeldía. Porque nuestra rebeldía nos saca de su protección. Porque Él quiere guardarnos y no nos dejamos. Pero cuando usted y yo nos dejamos moldear en la mano de Dios, por fin Él nos puede cuidar en todo momento, en todo lugar. Por fin puede llamarnos mío. Y entonces, ahí en ese proceso, yo quiero que usted vaya al versículo 7, ahí mismo en el capítulo 43. Dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Mire el proceso: llamado, creado y he formado y he hecho. Ese es el propósito de Dios con tu vida, que te dejes formar por Él, que te dejes hacer por Él. Y entonces llegamos al versículo 10. Ustedes son mis, y les vuelve a cambiar el nombre, testigos. Mi siervo, a quien yo escogí. Siervo, tú eres mi testigo. Y me llama la atención esa palabra. Ya no lo llamó mensajero. ¿Por qué? Porque un mensajero solamente oye un mensaje y lo lleva. Pero un testigo ve lo que pasó. Y usted y yo, con las moliendas que Dios nos da, vemos lo que pasó. ¿Sí o no? Usted dice: ay, no, yo sé lo que es que Dios. Yo sé cuando Dios le enseña a uno la parte financiera. Yo sé cuando Dios le enseña a uno cómo manejar el esposo. Yo sé cómo Dios le enseña a uno a cuidar los hijos. Yo sé Dios, porque usted ya le han dado madera con eso. Y ahora usted sí puede ser un testigo. Ahora sí usted va a contar la historia bien como es, porque usted la vivió en carne propia. Por eso es que usted siempre dice: a mí me llegan personas con el mismo problema que yo. Pues claro. ¿Sabe cuál es el problema? Que como usted no se ha dejado meter en el molde, muchas veces no tiene cómo ayudar a esa gente, porque usted no se ha dejado trabajar usted misma. Pero esa es el área. Esas son las cosas que Dios quiere hacer. Y entonces empieza a decirles: ustedes son mis testigos. Ustedes tienen que constatar lo que han vivido. ¿Y testigos de qué? Versículo 11. Yo soy el Señor. Versículo 12. Yo soy el que lo ha anunciado. Versículo 12 al final. Yo soy su Dios. Versículo 13. Aún desde la eternidad, yo soy Dios. ¿Qué es lo que tenemos que atestiguar? ¿Quién es Dios? Cuando usted y yo realmente hemos sido formados por la mano de Dios, como siervos, usted y yo podemos decir: Dios existe, Dios es real y Dios hace cosas reales. Hace muchos años atrás, cuando yo empecé a ser pastora, muchas veces venían a mi mente pensamientos: ¿será que Dios sí es verdad? Y ya era pastora. Y alguna vez alguien que empezó a congregarse acá me decía: es que a mí me pasa esto. Y yo le decía: a mí también. Sí, a veces yo digo: pero ¿será que esto no es un cuento que nos inventaron? Hoy yo le digo algo: yo no tengo ni esto de duda de que Dios es veraz, verdadero y real. Ni esto. Porque yo lo he visto en mi vida. Y por eso yo puedo atestiguar: Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Ese es el siervo que el Señor espera. Y por esa razón Él nos da un consejo. Y con esto quiero ir terminando. Versículo 18. Llega un momento en que el Señor le dice a su pueblo: no recuerdes las cosas anteriores, ni consideres las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibes. ¿Sabe por qué les da ese consejo? Porque a veces usted y yo pasamos por procesos tan duros que uno se queda como allá: uy, no, eso tan difícil. Ay, no, es que a mí me tocó tan duro. No, es que eso fue una cosa tan horrible. Yo ya hablo muy bien paisa, ¿sí o no? Mire,
uno a veces queda traumatizado con los procesos que Dios hace en uno, y yo se lo digo por mí. Hay áreas donde yo quedé traumatizada, donde yo dije, Señor, Señor, jamás en la vida me vuelva a pasar por una cosa de esas. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? Ya no recuerdes, porque lo que pasó, yo lo hice para darte una vida nueva. Y yo te quiero levantar. Y yo le quiero decir algo, iglesia. Los procesos que usted está pasando, Dios los está usando para darte una vida nueva. Y tú tienes que estar seguro de eso. Yo te lo aseguro. Así como te aseguro que el Dios que creo es real, así te aseguro que si te dejas trabajar por la mano de ese Dios como Él quiere, si te dejas procesar, tú vas a mirar en unos años y vas a decir, wow, Dios, ¿qué has hecho? Yo no puedo creer lo que has hecho en mi vida. Es extraordinario, es grandioso, es impresionante. Yo no puedo creer que hayas logrado todas estas cosas. Miren, estos días que mi mamá regresó de estar paseando por allá en el exterior, yo he podido hablar con ella un poquito, compartir un poquito con ella, y uno siente las cosas que Dios procesó en ella ya. Y uno dice como, vienes diferente. Pero cuando hablo con mis hermanas por teléfono, me quedo más sorprendida. ¡Wow! Dios, lo que has hecho en mis hermanas es impresionante. Y uno dice, ¡wow! ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Qué estás haciendo en mi familia? Señor, gracias. Cada día veo cómo más gana victorias y cómo más Dios gana territorio en mi vida, en mi familia, en mi casa. Es extraordinario. Es extraordinario. Y por eso es que Él dice, no se acuerden, no miren con melancolía los procesos que pasaron. Yo traigo cosas nuevas y las van a ver. Y da una promesa, y no quiero irme sin decírsela. Isaías 44. Dice, versículo 1, mas ahora escucha Jacob, siervo mío, Israel a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó y que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. Versículo 5. Este dirá, yo soy del Señor. Perdón, versículo 4. Desde el 3, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad, y escuche, y mi bendición sobre tus descendientes. Cuando tú y yo cogemos alma de siervo, empieza a derramarse bendición sobre nuestra generación. Ahí es donde Dios empieza a cambiar toda nuestra descendencia, porque tú te has dejado procesar por Dios, y Dios puede derramar aguas sobre tu descendencia. Me encantó esa promesa. Mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de aguas. Este dirá, yo soy del Señor, y otro invocará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. Esa es la promesa que Dios te da si tú te dejas trabajar por Él. Déjate trabajar por Él. Deja que Dios te vuelva un corazón de siervo para que Él pueda darte la bendición. Entonces yo quiero invitarte en este momento que cierres tus ojos y que hoy le empieces a orar como un siervo. Empiézale a orar como un siervo. Como un siervo que entiende de dónde lo sacó el Señor. Como un siervo que entiende a dónde lo quiere llevar Dios, a convertirlo en un trillo. Como un siervo
que reconoce que ha sido ciego y sordo, que no ha sabido interpretar las circunstancias con el lente de Dios, pero como un siervo que está siendo embutido en un molde, formado, y que va a llegar un momento en que va a empezar a ser un testigo de Dios tan fuerte que Dios va a poder bendecir tu generación. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Y hoy bendigo a tus hijos que están aquí sentados, Señor. Y no los bendigo, Señor, como ovejas o como hijos. Hoy los bendigo como siervos, amado Dios. Y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que la buena obra que has comenzado en la vida de cada uno de ellos, tú la vas a llevar a su fin, la vas a llevar a su culminación, Señor. Porque tú eres su Dios. Eres el Dios, Señor, de cada uno de los que están aquí sentados, oh Dios. Eres mi Dios. Y hoy, Señor, yo te bendigo, Señor, por eso. Y yo te quiero invitar en este momento que tú te pongas de pie y tú empieces a orar como un siervo. Un siervo que el Señor le ha traído vida hoy. Un siervo que el Señor le da promesa. Un siervo que el Señor le da esperanza. Y que tú le digas al Señor: Señor, gracias. Gracias por amarme con amor eterno. Gracias por mirarme. Gracias por no rechazarme. Gracias porque tú conoces, mira, nadie conoce más cada situación que has pasado, cada cosa pequeña o grande que has vivido. Nadie la conoce más que tu Padre Celestial. Él sabe las situaciones que has vivido, el dolor que has sufrido. Pero ahí está. Y aún eso ha sido de su parte, para tu bien y no para tu mal. Ha sido de su parte, para cambiarte, para transformarte, para moldearte, para limpiarte. Y por eso puedes hoy derramar tu corazón en Él y decirle: mira, la palabra de Dios dice: yo curaré las heridas que yo mismo te causé. Decirle: papá, ven y sana mis heridas. Papá, ven y restaura mi corazón. Padre, gracias. Y yo quiero invitarte en este momento. Vamos a cantar una canción juntos.